No es el final de este video, es solo que casi estoy terminando mis limpiezas de hoy. Hola chicos, yo soy Wendy y para hacer un video un poco diferente, quise comenzar casi al final de mis quehaceres. Pero no se preocupen, les daré de inmediato un resumen de todo lo que he logrado hacer en la mañana de hoy. Además de las limpiezas diarias habituales, he incluido la limpieza de las ventanas de las habitaciones y aproveché para lavar las cortinas. Pero, para que no se me quede nada, comencemos desde el principio. Desayunamos y para dejar libre el fregadero y limpiarlo, lavo a mano estas cosas y las seco inmediatamente. Muchas veces para lavar el fregadero utilizo Vim en versión sólida, que siempre tengo a mano. Sirve también para limpiar los fregaderos de acero inoxidable. Si quieren saber cómo lo hago y otros usos para el Vim, les dejo el enlace de otro video en la descripción. Anoche, como casi siempre, puse en marcha el lavavajillas. A la mañana siguiente, toca recoger todo y poner las cosas en su lugar. Y cuando termino de vaciarlo, reviso el filtro y lo limpio si es necesario. La verdad es que tengo mis manías y casi siempre lo limpio. Saqué la basura orgánica, desinfecté el cubo de basura con un detergente multiusos y lo dejé listo para usar con una nueva bolsa. Aunque era temprano, teníamos ganas de lentejas para el almuerzo. Las dejaré cocinar en la olla a presión en caldo vegetal durante 40 minutos con ajo, cebolla, trocitos de salami picante, aceite, sal y 2 cucharadas de salsa de tomate. También haré un poco de arroz blanco, que nunca falta en nuestra casa, para acompañar las lentejas. Continúo con la rutina habitual, esta vez haciendo las camas. He dejado las sábanas estiradas y cogiendo aire para después terminar de hacer la cama. Chicos, me había olvidado de decirles que antes limpié el polvo de la casa y que antes de comenzar todas las limpiezas, limpié rápidamente el baño. Todo esto porque si no, el video se haría demasiado largo y no quería aburrirlos.
Barrí el suelo. Quito las cortinas para lavarlas, aprovechando que lavaré las ventanas y que afuera hay un día precioso. No limpiaré hoy las persianas enrollables. Esperaré un poco más para hacerlo. He preparado en un recipiente agua con amoníaco. Hace meses que no limpio las ventanas por fuera y el amoníaco me ayudará a desengrasar y limpiar bien las ventanas. Generalmente humedezco con un paño tratando de no descuidar los rincones y seco con otro. Así haré dentro y fuera de las ventanas de esta habitación y también de la nuestra. También haré la cama matrimonial. Por cierto, las sábanas de la habitación de mi hija y el cubredredón de esta los compré en Shein. Aún están muy bonitas y el color no se ha desvanecido con los lavados. Todo el rojo que ven lo compré el año pasado en Amazon. También aquí en la habitación seguiré los mismos pasos de antes. Ya he limpiado el polvo, barreré el suelo y quitaré las cortinas para lavar las ventanas. Las cortinas estarán en fila para la próxima carga, ya que aún no ha terminado la que había puesto antes. El día está bello, aún está fresco y no hay nubes, aunque sé que el clima puede cambiar rápidamente, ya que es casi primavera. Mientras limpiaba, justo tuve el tiempo para que se cocinaran mis platillos. Probé las lentejas y me vinieron buenas.
Aquí estoy terminando la limpieza de las habitaciones pasando el mocho. Y dicen que el apetito viene comiendo. A mí limpiando me dieron ganas de seguir. Por eso me vieron al principio del video pasando la aspiradora. Esta es la continuación. Después también pasaré el mocho por el resto de la casa. Chicos, y si les está gustando el video y las limpiezas de casa los motivan tanto como a mí, no duden en dejarme un corazoncito en los comentarios y compartir el canal. Así me ayudarán a hacer crecer nuestra comunidad con otros amantes de la limpieza. Mi hermana y yo les agradecemos de corazón. Por hoy solo me falta terminar con las lavadoras. La casa está limpia, el almuerzo está listo, así que me relajaré. Otro día lavaré las otras ventanas que faltan y continuaré con mi rutina. Agradeciéndoles por haber visto el video, los saludo y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao!